Auspician este programa Colegio de Abogados de Río Cuarto, Gobierno de Córdoba, Municipalidad de Río Cuarto. ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Está comenzando Sujetos de Derecho. Hoy vamos a hablar de un caso que ocupa a la Argentina y al mundo, que son las desapariciones de personas con un especialista. También sobre la adhesión de Córdoba a la Ley Nacional de Cannabis Medicinal con el legislador provincial Franco Miranda y con Nora Vilches, la presidenta de FEPUC, la Federación de Profesionales de Córdoba, sobre las 8 alertas de precariedad laboral en nuestra provincia. Esto es Sujetos de Derecho, una mirada legal sobre temas sociales. Bienvenidos. ¿Cómo se hace para construir la impunidad? Con acciones y con silencios. Los derechos humanos son el corazón filosófico y jurídico de nuestra Constitución. Las reformas judiciales tienen que estar rodeadas de una gran legitimidad. Las restricciones no pueden importar la suspensión total de derechos. Hablamos con el legislador provincial por Córdoba, Franco Miranda, sobre la adhesión de la provincia de Córdoba a la Ley Nacional de Uso Medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. La Ley Nacional, la 27350, establece un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal. Bueno, para derribar mitos un poco, ¿no? Respecto al cannabis, ¿de qué se trata esta adhesión a la ley? Bueno, lo más importante de esta ley es que deja atrás la clandestinidad obligada que implicaba para un gran número de personas procurarse su medicina. Y esta ley adhiere, la provincia, al marco regulatorio para el uso del cannabis medicinal para el tratamiento de algunas afecciones y dolencias. De esta manera, el Estado provincial garantiza, como lo establece la ley, el acceso al producto y en generar evidencia científica. También otra de las cuestiones que podemos decir es que 22 provincias argentinas ya adhirieron por ley o por la vía reglamentaria. Y los alcances que tiene es que a partir de la adhesión de la provincia de Córdoba, el Ministerio de Salud incorpora el cannabis medicinal a su vademecum y de la misma manera lo cubre la obra social estatal. Pero en la provincia de Córdoba planteamos en las comisiones la posibilidad de que tuviéramos un consejo propio, consultivo honorario, y que formaran parte de ella las estructuras institucionales como la universidad, el INTA, el INTI, el CEPROCOR, y que también formaran parte las organizaciones, como en un extenso organizaciones de la comunidad canábica en Córdoba, para que pudiéramos de esta forma en Córdoba tener un asesoramiento mucho más cercano con aquellas cuestiones que nos generaban dudas. En materia de autocultivo, luego de la indicación médica y de la inscripción en el sistema de registro del programa del cannabis, el REPROCAN, quienes cultivan cannabis con fines medicinales podrán hacerlo en un marco de toda legalidad. Podrán obtener un producto de mucha calidad y un precio muy inferior. El legislador, hay un dato muy importante que usted menciona, que es diferenciar socialmente el uso recreativo de la planta de cannabis y el uso medicinal. Allí hay otro de los desafíos, ¿no? Con todo esto, y como sociedad debemos darnos la posibilidad de distinguir entre el cannabis medicinal y la marihuana, ya que dentro del cannabis medicinal existen datos concretos y cada vez son mayores las publicaciones en revistas científicas que dan claras estadísticas de los beneficios que genera. Por lo tanto, como sociedad tenemos que darnos la posibilidad de poner el cannabis medicinal dentro de la órbita de un derecho que se adquiere a partir de ahora y que antes era solo para la clandestinidad y que tenía altísimos costos. Legislador, ¿cómo se va a trabajar con las obras sociales a partir de esta promulgación de ley, adhesión de ley y la obligación de las obras sociales de cubrir los tratamientos? Bueno, esto tiene algo, como lo habíamos mencionado, la obligación. El Estado, una vez que nosotros hemos sancionado la ley, en la ley especifica que el Ministerio de Salud va a tomarse 90 días desde la sanción de la ley para reglamentarla en la provincia de Córdoba. Pero a grandes rasgos podemos adelantarles que los usuarios que tengan dependencia de cannabis medicinal en sus distintos extractos
podrán hacerlo a través del Estado, podrán hacerlo a través de la mutual. Aquellos que no tengan mutual lo podrá proveer el Estado provincial, lo va a proveer la mutual estatal, y también obliga a que las mutuales privadas también se hagan eco de esta situación, ya que los costos los cubre el Estado Nacional, porque el Estado Provincial hizo la adhesión a la Ley Nacional 27.350, donde se especifica que la gente lo va a poder obtener por parte del Estado. O sea que simplemente las mutuales tendrán que hacer un trámite y tomar esa derivación médica, ya que hemos aclarado que esto va a ser bajo prescripción médica. No cualquiera va a poder obtener el aceite de cannabis, sino bajo prescripción médica. Legislador, para cerrar, me quedo con un dato suyo que me parece muy interesante, que es romper raíces discursivas. Aquí está otro de los desafíos, ¿no? Romper raíces discursivas, fuertes tabúes, pero es muy importante. Hay muchas y miles de personas, usuarios del aceite de cannabis, que muchas veces, bajo estas zonas grises, estos tabúes y estas estigmatizaciones sociales, tenían que andar por los pasillos clandestinamente. Hoy, la provincia de Córdoba puede decir felizmente que adherimos a esta ley y que dejamos esos estigmas y esos tabúes atrás a partir de dar una discusión seria. Y Córdoba forma parte del gran concierto nacional que de una forma u otra adhirió a la ley o dictó su propia reglamentación. Y hay cerca de 7 provincias que ya están trabajando con la empresa Pampa Gem en este proyecto que tiene Jujuy en la fabricación de cannabis medicinal. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas provincias que adhirieron a la ley y en vez de adherir al autocultivo, firmaron convenio con Jujuy para tener aceite de calidad y seguridad para sus vecinos. Entonces ese estado ya se aseguró las cantidades de aceite necesarias. A diferencia de la provincia de Córdoba, que creo que se animó un poquito más a ir en la regulación, tener su consejo consultivo propio y, ¿por qué no?, dentro de muy poco poder fabricar. Y yo, que soy uno de los autores de la ley, sueño con que la provincia de Córdoba en ese sentido pueda el día de mañana fabricar los fitotrópicos y poder exportar ya cannabis medicinal propiamente dicho a varias partes del mundo, que hoy ya es un gran avance en muchos de esos países. Nos vamos a la pausa comercial, la primera en el programa. A la vuelta vamos a estar hablando del tema que hacíamos mención sobre desapariciones de personas. El profesor licenciado Walter Gorbach va a estar abordando este tema. Ya veremos. Ya está en funcionamiento el sistema de seguimiento epidemiológico responsable. Quienes tomen conocimiento del ingreso de personas al Gran Río Cuarto desde otras provincias o desde las zonas de Córdoba con riesgo sanitario pueden informar su presencia llamando gratis al 0800-444-5454 de lunes a viernes de 8 a 20 horas o llenar el formulario en la web riocuarto.gov.ar. La información puede ser aportada por las empresas que necesiten el arribo de transportes con mercaderías e insumos o necesiten trasladar personal técnico esencial para efectuar diversos trabajos. Los vecinos también pueden cargar los datos sobre la presencia de familiares o terceros que por cualquier motivo permanezcan en la ciudad. Se solicitarán los datos del vecino o empresa que informa, los datos de la persona y transporte que ingresa y la fecha estimada de entrada y permanencia en la ciudad. Es el momento de ser más responsables, ser más comprometidos y ser más solidarios para seguir cuidándonos entre todos. Gobierno de Río Cuarto. believer.
En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. En tiempos difíciles, extendemos los planes de financiación con tarjeta Cordobesa. Hasta el 31 de julio se podrá comprar con Cordobesa en 12, 20 y 24 cuotas fijas en más de 3.000 comercios de los rubros: construcción, electro y tecnología, neumáticos, perfumerías, mueblerías, piscinas e instalación de equipos de GNC de toda la provincia. Esta iniciativa, anunciada por el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo Manuel Calvo, junto al presidente de Bancor, Daniel Tillard, que está pensada para incentivar el consumo, impulsando la producción y el empleo, también ofrece 4 cuotas sin interés en farmacias, supermercados, hipermercados, proveedurías y almacenes. Del anuncio también participaron el ministro de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Acastelo, junto a autoridades del sector. Entre todos, podemos y hacemos más. Pericias Gorbach es el estudio pericial fundado, organizado, dirigido, supervisado por el profesor licenciado Walter Gorbach, reconocido especialista y referente argentino en materia criminalística y ciencias forenses. También investigador y conferencista nacional e internacional con altos estudios de perfeccionamiento en el exterior. Hablamos sobre desaparición de personas. En primera instancia, ha habido varios casos que se han mediatizado de desaparición de personas. Nos pareció un elemento muy importante a los efectos de empezar a trabajar y saber cuáles son los aspectos más importantes a conocer en el caso de las desapariciones de personas, profesor. Bueno, mire, le comento. Toda investigación de desaparición de personas, ¿cuándo comienza? Bueno, comienza con una denuncia formal, es decir, de generalmente la familia, que está buscando a alguien porque se ha ausentado, y a través de esta primera denuncia es donde se comienzan a articular diferentes mecanismos judiciales. Muchas veces, Ezequiel, seguramente ustedes habrán escuchado casos en donde no se le recepciona inmediatamente una denuncia a algún familiar que está justamente denunciando una desaparición, quizás con el pretexto de que deben pasar al menos 24 horas o 48 horas, incluso algunos dicen en algunos casos, lo cual esto en realidad la gente tiene que tener la visión de que esto es inexacto, es decir, el personal policial y o judicial, depende a dónde está acudiendo la persona a hacer la denuncia, tiene la obligación inmediata de tomar intervención. Si no le dan intervención en la comisaría, debe acercarse ante la autoridad judicial, ante las fiscalías, pero sí es importante como primer mecanismo que la familia haga inmediatamente la denuncia. ¿Cuáles son esos, a rasgos generales, los trabajos que se ejecutan en primera instancia? Bien, bueno, el primer mecanismo que comienza a articularse es asentar esa denuncia ante un sistema federal que existe, que es justamente el sistema de búsqueda de personas, sistema federal de búsqueda de personas extraviadas y o desaparecidas. Esto es muy importante, que esa denuncia sea ingresada a través de este sistema nacional, porque de esa forma se genera una alerta en todo el país de esta justamente averiguación de paradero o esta búsqueda de personas. Si no, cada provincia tendría sus búsquedas y no tendría interconectividad con el resto del país. Otro dato importante, que no se lo mencioné, Ezequiel, es que la familia al momento de hacer la denuncia es muy importante que lleve la fotografía más actualizada que tenga de la persona. Esa fotografía también va a ser ingresada al sistema y gracias a esa fotografía se va a poder comenzar la búsqueda interjurisdiccional, es decir, quizás en algún paso fronterizo, quizás en unidades hospitalarias, quizás en otras comisarías y demás. Una vez que esto se articula, este primer paso, ya acá comienza un poco en potestad de la autoridad judicial
del lugar donde está tramitando la denuncia. ¿Cuáles son las primeras medidas que comienzan a adoptar? Generalmente se tratan de adoptar medidas de testimonio, en donde se vio a esta persona por última vez, es decir, para que la gente pueda brindar ese testimonio, en qué circunstancias lo vio o qué circunstancias advirtió. Y a partir de ahí comienza ya una búsqueda investigativa de las cámaras. Hoy es muy importante el tema de las cámaras de seguridad públicas y privadas, en estos últimos lugares donde se ha visto a la persona, también en cabinas de peajes, en fin, en centros comerciales de magnitud, en donde se trata de trazar una especie de cronología, al menos de los últimos momentos donde se lo vio al individuo que se está buscando. ¿Hay multicausalidad en la desaparición de personas? Bueno, hay una heterogeneidad bastante interesante en cuanto a la desaparición de personas. Hay un porcentaje que, si bien es menor, pero bueno, hay que decirlo, es un porcentaje en el cual las personas se ausentan por propia voluntad, ¿sí? Quizás por algún tipo de conflictiva familiar, algún tipo de circunstancia personal X, pero igual esas son las minorías de causas. Y hoy tenemos una conflictividad importante en causas en donde no quiero encender la llama de alerta, pero hay trata de personas, es decir, hay cuestiones en donde hay sustracción de personas, quizás para llevarlas a otras jurisdicciones, incluso fuera del país. Las primeras horas son clave en la investigación, ¿no? Las primeras horas son determinantes y cruciales. Por eso la prontitud que debe ejecutarse en la denuncia es muy interesante. Repito y yo recalco porque nos consta, nos llegan consultas de algunas jurisdicciones del país que no quieren tomar las denuncias tan inmediatas, pero deben hacerlas y deben recurrir a las fiscalías, y si no a las fiscalías de cámaras o a los órganos judiciales, digamos, de estamentos superiores, para hacer ese reclamo y que le tomen esa denuncia. Pero esas primeras horas sí son vitales porque ahí se empieza a trabajar las primeras circunstancias investigativas y quizás en 24 o 48 horas una persona ya está fuera del país, tranquilamente, y se hace muy difícil establecer algún sistema de alerta o algún tipo de sistema, digamos, preventivo. La primera recomendación que podemos dar es que la persona cuando generalmente ejecuta una denuncia, y muchas veces la propia familia por redes sociales trata, o por amigos y demás, trata de difundir ese tipo de búsqueda. Acá el primer dato es que lo más indicado es que no establezca vías de contactos personales, es decir, que los individuos que puedan ver esa persona desaparecida no se contacten directamente con la víctima, es decir, con las familias del desaparecido, sino que se contacten directamente o con el lugar donde está radicada la denuncia, la fiscalía o la policía, o con algún medio de contacto electrónico, repito, del Estado. Es decir, que no sean ellos los que tengan que absorber 100, 200, 500 llamadas diarias. Eso quizás es fundamental para que la propia autoridad judicial haga ese filtro y que vea a cuáles le va a atender, digamos, en cuanto a la veracidad, o cuáles son llamadas de oportunistas, porque si la familia da su propio número de contacto, quizás hay algún oportunista que dice haber visto algún dato a cambio de alguna suma dineraria, entonces ya estamos en otro inconveniente más allá de la búsqueda. Estas causas siempre o casi siempre se resuelven cuando toda la sociedad se involucra. Solamente la autoridad judicial o la autoridad pericial no llegan a resolverlos, estos problemas, estos hallazgos a las personas que hay que ir a buscar. El involucramiento, es decir, aquella persona que vio a través de un medio de comunicación la fotografía o que escuchó el caso, la causa, entonces ya trata de ver e incluso da esa primera alerta de haber visto quizás en algún negocio o en alguna estación de peaje o en alguna estación de servicio al individuo, y por ahí empieza a trabajarse también la búsqueda. Cuando todos como sociedad nos involucramos
Pausa comercial, la segunda. A la vuelta vamos a estar hablando con Nora Vilches, la presidenta de FEPUC, la Federación de Profesionales de Córdoba, sobre las alertas de precariedad laboral en la provincia. Ya veremos. Ya está en funcionamiento el sistema de seguimiento epidemiológico responsable. Quienes tomen conocimiento del ingreso de personas al Gran Río Cuarto desde otras provincias o desde las zonas de Córdoba con riesgo sanitario pueden informar su presencia llamando gratis al 0800-444-5454 de lunes a viernes de 8 a 20 horas o llenar el formulario en la web riocuarto.gov.ar. La información puede ser aportada por las empresas que necesiten el arribo de transportes con mercaderías e insumos o necesiten trasladar personal técnico esencial para efectuar diversos trabajos. Los vecinos también pueden cargar los datos sobre la presencia de familiares o terceros que por cualquier motivo permanezcan en la ciudad. Se solicitarán los datos del vecino o empresa que informa, los datos de la persona y transporte que ingresa y la fecha estimada de entrada y permanencia en la ciudad. Es el momento de ser más responsables, ser más comprometidos y ser más solidarios para seguir cuidándonos entre todos. Gobierno de Río Cuarto. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Condiciones de empleo y modalidades de contratación precarias, bajos ingresos, sobreocupación horaria, pluriempleo e inestabilidad laboral son algunos de los signos que generan profundas desigualdades en el mercado laboral cordobés. Así lo confirman los nuevos resultados de la encuesta realizada por la Federación de Profesionales de Córdoba. Hablamos con Nora Vilches, su presidenta. ¿De qué se tratan estas 8 alertas que ustedes emitieron? Sí, bueno, nosotros le ponemos alertas en realidad porque a los resultados que surgen de un trabajo de investigación que hemos hecho conjuntamente desde nuestro Observatorio de Profesionales de la Federación de Profesionales de Córdoba, conjuntamente con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y con la ADIUC. Que es la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba. Este estudio se realizó en diciembre de 2020 y apuntaba a profundizar un poco acerca de cuáles eran las condiciones de vida y cómo se entrecruzaban un poco las condiciones de vida de los y las profesionales con su actividad profesional. Hemos definido en esta investigación algunas variables de lo que significa decir que es la precariedad laboral, ¿no? Y esto tiene que ver con la presencia de trabajo informal, esto es sin recibo de sueldo ni factura, tener un nivel de ingresos inferior a el promedio más bajo del sector, esto es por debajo de 35.500 pesos, tener más de una ocupación, trabajar más de 9 horas por día, ¿sí? Y tener otras formas de contrato del tipo de becas, pasantías o locación de servicios. Nosotros
esto ya seguimos diciendo, digamos, que existe la brecha salarial entre varones y mujeres y demás, y lo que más nos preocupa y nos interesa resaltar es la condición de los y las trabajadoras profesionales independientes, que en la provincia de Córdoba son la mayoría y que ejercen su profesión y su trabajo a través de la forma de del monotributo. El monotributo es una forma que nos permite hacer un trabajo independiente facturándole a la persona que recibe el servicio profesional y que le facturamos los honorarios. Entonces ahí vamos. Nuestros honorarios tienen carácter alimentario, digamos. Entonces, el carácter alimentario de los honorarios está consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Es, para que la gente lo entienda, digamos, es de lo que vivimos los profesionales. Es nuestro ingreso, es como nuestro sueldo para quienes, como digo, trabajan de modo independiente, no bajo una relación de dependencia con un contrato formal, bajo un convenio colectivo o bajo algún estatuto del Estado. Entonces, esta forma de ser monotributistas, para quien trabaja de esta manera exclusivamente, se convierte en una situación de altísima vulnerabilidad en el mercado laboral, porque lo deja al profesional en una situación en que solito en el mercado tiene que negociar con empresas, con quien contrate sus servicios, digamos, la posibilidad de un honorario digno. Otras dimensiones, resultados de esta investigación que no hemos publicado ahora, pero que sí las tenemos de antes, nos dicen que la mayoría, alrededor de un 70% de los poliprofesionales son principal sostén del hogar, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos de que el promedio de ingresos de estos profesionales en la provincia es de 60.000 pesos, hoy estarían por debajo de la canasta básica familiar, ¿sí? La mayoría. Y digo esto porque a veces pensar en el profesional es como que la representación que hay es de una persona que tiene acceso a ciertos bienes y servicios por encima de la media, digamos, y que pertenece a una clase social y económica más bien pudiente. Y la verdad es que en la mayoría de los casos esto no es así y nos viene resultando cada vez más difícil incluso sostener la propia actividad profesional, que de por sí lleva implícitos gastos que son tanto de matriculación de cajas profesionales, digamos, de previsión social, de seguridad social, de capacitación. Nosotros creemos que deben atenderse estos reclamos. La provincia de Córdoba en el año 2000, a través de la ley 8836, en su artículo 109, desreguló los honorarios profesionales. Esto significa que le retiró a los colegios y a los consejos la posibilidad de ejercer una acción de control, de cumplimiento de los mínimos éticos establecidos. Hoy los colegios y consejos profesionales solo tienen la posibilidad de sugerirlos, ¿sí? Pero no de exigir su cumplimiento. Y esto no era casual, digamos, que lo tuvieran los colegios y los consejos, porque realmente es la propia disciplina la que conoce cuáles son los gastos y los valores y lo que necesita cobrar un profesional de esa disciplina para sostener todas estas cuestiones que yo he venido citando anteriormente. Esto ha sido una cosa que se vino dando desde los 90 y mediados de los 90 para acá, después del proceso de descentralización del Estado provincial, y que
y que fue dejando en manos de los estados municipales, que en Córdoba son 427, digamos, las formas de contratación de sus plantas de personal. Y cada uno lo ha hecho del modo en que mejor ha entendido o ha podido de acuerdo a sus recursos. Esto para nosotros ha devenido en una precarización bastante importante. Se siente menos en el sector provincial, pero también se dan formas de precarización y en el sector nacional. Esto hay como un gradiente, ¿no? Y en el sector privado también hay precarización en aquellos profesionales que están en relación de dependencia. Y ahí, por ejemplo, este tema de la forma de locación de servicio, de las contrataciones por locación de servicio, facturándole a un mismo empleador, cumpliendo un horario establecido por el empleador y cumpliendo directivas de ese empleador, significan una forma de, digamos, de relación de dependencia encubierta de alguna manera, ¿sí? Y estos profesionales tienen que facturar mes a mes por lo que hacen, y en realidad tienen todas las condiciones, digamos, que tendría un trabajador en relación de dependencia, salvo que se tienen que pagar su propia obra social, hacer sus propios aportes previsionales, y no tienen vacaciones pagas, no tienen licencias por maternidad o por paternidad tampoco, en fin, no tienen los beneficios sociales y previsionales que corresponden a cualquier trabajador. Hoy los trabajadores profesionales buscan como principal forma para aumentar sus ingresos el pluriempleo, que es una de las formas de precarización, o el trabajar muchas más horas. Entonces hay un 47% de profesionales que trabajan más de 10 horas. Y esto tiene consecuencias en la vida y en la salud, digamos, personal, y en las actividades familiares y sociales. Una persona que trabaja, claro, es calidad de vida. Entonces, y cada vez es como que se va naturalizando más. Nosotros lo que pretendemos con estos informes es hacer un llamado de atención y que nos pongamos a pensar si estas formas de trabajo que estamos teniendo y que nos llevan a trabajar sin límite, digamos, o sea, primero 8, después 9, después 10, después 11, 12, infinitas horas, bueno, sin cuidar los tiempos de descanso, sin cuidar los vínculos afectivos y demás, creo que van en detrimento de lo que es la calidad de vida, no solo personal, sino en la sociedad, de las relaciones en la sociedad. Final del programa, gracias por habernos acompañado. Este programa ya está cargado en nuestro canal de YouTube, allí lo pueden ver en forma completa y también repasar todos los informes periodísticos de nuestro programa. También estamos en redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Nos reencontramos la próxima semana para ser sujetos de derecho, una mirada legal sobre temas sociales. Auspician este programa Colegio de Abogados de Río Cuarto, Gobierno de Córdoba, Municipalidad de Río Cuarto.